Nunca creí en supersticiones. Para mí, un gato negro era simplemente un gato con pelaje oscuro, nada más. Pero eso fue antes de mudarme al apartamento 304 del edificio residencial San Marcos, antes de conocer a ese gato, y antes de descubrir que algunas supersticiones tienen raíces más profundas de lo que imaginamos. Todo comenzó en marzo de 2023. Acababa de conseguir un trabajo decente en la ciudad y necesitaba un lugar para vivir que no consumiera todo mi salario. Después de semanas de búsqueda frustrante, encontré el apartamento perfecto: 2 habitaciones, baño completo, cocina equipada y un precio increíblemente bajo para la zona. Cuando le pregunté al propietario por qué era tan económico, me dijo que el edificio era viejo y que algunos inquilinos eran exigentes con modernidades innecesarias. Me pareció razonable. Era un edificio de los años 70, con ese estilo arquitectónico brutalista que había caído en desuso, concreto expuesto, pasillos largos con iluminación tenue y una sensación general de haber sido congelado en el tiempo. El día de la mudanza fue agotador. Subir cajas por las escaleras estrechas, porque el elevador estaba en mantenimiento, me dejó exhausto. Recuerdo que era media tarde cuando finalmente coloqué la última caja en la sala. Me senté en el suelo, mirando las paredes desnudas y las ventanas que daban a un callejón interior del edificio. La luz que entraba era grisácea, filtrada por las estructuras circundantes. Había un silencio peculiar, el tipo de silencio que hace que cada pequeño ruido se amplifique: el goteo de un grifo, el crujido de la madera vieja, el murmullo distante de voces que no podía identificar. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba desempacando algunas cosas en la cocina cuando un movimiento captó mi atención. Al mirar hacia el pasillo que conectaba mi puerta con el resto del edificio, vi a un gato negro sentado justo frente a la ventana del corredor. No era un gato callejero desaliñado. Su pelaje era brillante, perfectamente negro, sin una sola mancha blanca. Sus ojos eran de un amarillo intenso que parecía brillar incluso con la escasa luz del pasillo. Me observaba con una intensidad desconcertante, como si estuviera evaluándome, juzgándome de alguna manera. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. «Hola, gatito», dije con esa voz tonta que la gente usa con los animales. El gato no se movió, no parpadeó, simplemente continuó mirándome. Di un paso hacia el pasillo, y en ese instante, como si hubiera sido una ilusión, el gato se levantó con gracia felina y desapareció por las escaleras. Sus movimientos eran completamente silenciosos. No escuché el sonido de sus patas sobre el suelo de baldosas. Me quedé ahí parado, sintiendo una extraña sensación de desconcierto. Era solo un gato, me dije a mí mismo. Probablemente pertenecía a algún vecino. Los primeros días en el apartamento fueron relativamente normales. Desempaqué, organicé mis cosas, intenté hacer que el lugar se sintiera como un hogar. El edificio era silencioso, casi demasiado silencioso. Rara vez escuchaba a mis vecinos. Sabía que había gente viviendo en los apartamentos adyacentes porque ocasionalmente oía el sonido amortiguado de una televisión o pasos distantes, pero nunca conversaciones, nunca música alta, nunca los ruidos típicos de la vida cotidiana en un edificio de apartamentos. Al tercer día, conocí a mi primera vecina. Estaba sacando la basura por la noche cuando me encontré con una mujer mayor en el pasillo. Debía tener unos 70 años, tal vez más, con el cabello gris recogido en un moño apretado y un suéter de lana a pesar del clima templado. Sus ojos eran pequeños y penetrantes, y cuando me vio, hubo un momento de reconocimiento seguido de algo que podría describir como aprensión. «Buenas noches», dije con una sonrisa amable. «Soy el nuevo inquilino del 304. Me llamo Daniel». Ella me miró de arriba abajo, sus labios delgados formando una línea tensa. «Mercedes», respondió finalmente. Su voz era áspera, como si no la usara con frecuencia. «¿Cuánto tiempo planea quedarse?». La pregunta me tomó por sorpresa. Era extraña, directa de una manera incómoda. «Bueno, acabo de firmar un contrato de 1 año, así que al menos eso». Algo cambió en su expresión, una sombra de preocupación o tal vez pena. Ella desvió la mirada y comenzó a alejarse. «No alimente al gato», murmuró sin voltear a verme. «No importa cuánto insista, no lo alimente». Me quedé paralizado con la bolsa de basura en la mano. «¿Qué gato?», pregunté, pero ella ya había entrado a su apartamento
el 302, y cerrado la puerta con un clic definitivo. El sonido del cerrojo siendo colocado resonó en el pasillo vacío. Esa noche, mientras trataba de dormir en mi nueva cama, pensé en el comentario de doña Mercedes. Era obvio que se refería al gato negro que había visto, pero había algo en la forma en que lo dijo, la urgencia en su voz que me hizo sentir incómodo. ¿Por qué sería tan importante no alimentar a un gato? Tal vez tenía algún problema con los animales. Tal vez el gato había causado problemas en el edificio. Intenté no darle más vueltas y eventualmente me quedé dormido. Me desperté abruptamente a las 3:27 de la madrugada. Lo sé con exactitud porque lo primero que hice fue mirar mi teléfono. No había ninguna razón aparente para mi despertar. No había escuchado un ruido. No había tenido una pesadilla. Simplemente abrí los ojos, completamente alerta, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de la farola del callejón que se filtraba por la ventana. Me levanté para ir al baño, esa rutina nocturna común. Al pasar por la sala hacia el pequeño corredor donde estaba el baño, algo me hizo detenerme. Había un sonido, suave pero inconfundible. El rasguño de garras sobre madera. Venía de la puerta principal. Mi respiración se detuvo. ¿Había alguien intentando entrar? Pero el sonido era demasiado bajo, demasiado delicado para ser una persona. Me acerqué a la puerta lentamente, el piso de madera crujiendo bajo mis pies descalzos. A través de la mirilla, vi el pasillo iluminado por las luces fluorescentes parpadeantes que nunca parecían ser reemplazadas. Y ahí, sentado directamente frente a mi puerta, estaba el gato negro. Me miraba fijamente como si supiera que yo estaba observando desde el otro lado. Su cola se movía de lado a lado con un ritmo hipnótico. Luego, lenta y deliberadamente, levantó una pata y arañó la puerta una vez más. Retrocedí instintivamente. Era inquietante, la forma en que parecía saber exactamente dónde estaba yo. Consideré abrir la puerta, tal vez para espantarlo, pero algo me detuvo. Las palabras de doña Mercedes resonaron en mi mente. No alimente al gato. No había mencionado no abrirle la puerta, pero había una advertencia implícita en su tono que me hacía dudar. Esperé en silencio durante lo que parecieron minutos. El gato se quedó allí, inmóvil excepto por su cola. Finalmente, como si hubiera tomado alguna decisión, se levantó y caminó lentamente hacia las escaleras, desapareciendo de mi vista. Miré mi teléfono nuevamente. 3:33 a.m. Volví a la cama, pero no pude dormir durante horas. La noche siguiente sucedió exactamente lo mismo. Me desperté a las 3:27 a.m. sin razón aparente. Esta vez me quedé en la cama, escuchando, y ahí estaba, el suave rasguño en la puerta. Era como si el gato supiera exactamente cuándo yo despertaría, como si hubiera alguna conexión invisible entre nosotros. Me forcé a no levantarme, a no mirar por la mirilla, pero la curiosidad es una fuerza poderosa, y después de 20 minutos de escuchar ese rasguño intermitente, cedí y fui a la puerta. El gato estaba ahí, en la misma posición, con la misma mirada penetrante. Esta vez noté algo que no había visto antes. Llevaba un collar, delgado y oscuro, casi invisible contra su pelaje negro, pero no había placa de identificación, ninguna forma de saber a quién pertenecía. Probé algo diferente. Abrí la puerta lentamente, con cuidado de no hacer ruido que pudiera despertar a los vecinos. El gato no se movió. Nos miramos durante un largo momento, yo en el umbral de mi apartamento, él sentado en el pasillo. ¿Qué quieres?, susurré. Como respuesta, el gato se levantó y comenzó a caminar hacia las escaleras, pero esta vez se detuvo y me miró por encima del hombro, como esperando que lo siguiera. Era un comportamiento extraño, demasiado inteligente, demasiado deliberado para ser casual. No lo seguí. Cerré la puerta suavemente y volví a la cama, pero el sueño no vino fácilmente. Había algo profundamente perturbador en la consistencia de estos encuentros. No era normal que un gato apareciera a la misma hora exacta, noche tras noche, frente a la misma puerta. Decidí que al día siguiente investigaría. Tal vez preguntaría a otros vecinos sobre el gato, tal vez buscaría información sobre el edificio en línea. La mañana siguiente, después de una noche de sueño interrumpido, me preparé un café fuerte y abrí mi laptop. Busqué Residencial San Marcos junto con el nombre de la ciudad.
Los primeros resultados fueron anuncios de apartamentos en alquiler, algunos artículos sobre la arquitectura brutalista de los años 70, nada particularmente interesante, pero en la tercera página de resultados encontré algo que me hizo detenerme. Era un artículo de un periódico local, fechado hace 15 años. Mujer desaparecida en circunstancias misteriosas. Residencial San Marcos. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía. El artículo era breve, con pocos detalles. Una mujer llamada Elena Ruiz, de 32 años, había sido reportada como desaparecida por su familia después de no responder a llamadas telefónicas durante una semana. Cuando la policía accedió a su apartamento, encontraron todas sus pertenencias intactas, pero ningún signo de lucha o de salida forzada. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Lo que me llamó la atención fue la última línea del artículo. Los vecinos informan que la señorita Ruiz era dueña de un gato negro, que tampoco fue encontrado en el apartamento. Las autoridades continúan investigando. No se mencionaba el número del apartamento, pero una sensación fría recorrió mi espina dorsal. Busqué más artículos, pero no encontré seguimientos. El caso aparentemente había quedado sin resolver, olvidado por todos excepto, quizás, por aquellos que vivían en el edificio en ese entonces. Decidí que necesitaba más información. Esa tarde, cuando salí a comprar comestibles, me encontré con otro vecino en el elevador, que finalmente estaba funcionando. Era un hombre de mediana edad con cabello canoso y un bigote cuidadosamente recortado. Vestía un traje de trabajo y llevaba un maletín de cuero desgastado. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa cordial. «¿Nuevo en el edificio?» «Sí, me mudé hace una semana. Apartamento 304. Soy Daniel Ramírez», respondió, estrechando mi mano con firmeza. «Vivo en el 405, bienvenido al San Marcos». Había algo en su tono, una ligera ironía que me hizo preguntar, «¿Cuánto tiempo ha vivido aquí?» «Demasiado tiempo», dijo con una risa que no llegó a sus ojos. «Casi 20 años. He visto muchos inquilinos ir y venir. Algunos se quedan, la mayoría no dura mucho. ¿Por qué es eso?» Ramírez me miró de una manera evaluadora, como si estuviera decidiendo cuánto decirme. El elevador se detuvo en mi piso, pero me quedé esperando su respuesta. «Este edificio tiene su personalidad, digamos. No es para todos. Algunos encuentran el ambiente opresivo, otros simplemente no se acostumbran a la tranquilidad. Y luego están las historias». «¿Historias?» El elevador comenzó a cerrarse, pero Ramírez puso su mano para detenerlo. «Pregúntele a doña Mercedes del 302. Ella ha estado aquí más tiempo que yo. Conoce todas las historias». Las puertas comenzaron a cerrarse nuevamente, y esta vez las dejó. «Ah, y Daniel», dijo justo antes de que se cerraran completamente, «si ve al gato, no intente seguirlo». Me quedé en el pasillo, desconcertado por sus palabras. ¿Cómo sabía sobre el gato? ¿Por qué todos parecían tener advertencias específicas sobre no hacer ciertas cosas con ese animal? Era solo un gato, me repetía a mí mismo, pero cada vez sonaba menos convincente. Esa noche, preparado para el ahora predecible despertar de las 3:27 a.m., configuré una alarma para las 3:25. Cuando sonó, ya estaba medio despierto, anticipando lo que vendría. Me levanté y fui directamente a la puerta, mirando por la mirilla antes de que el gato pudiera hacer su anuncio, pero el pasillo estaba vacío. Esperé, confundido. Habían pasado 2 minutos cuando finalmente apareció, emergiendo de las escaleras con ese andar silencioso y grácil, pero esta vez no vino directamente a mi puerta. Se detuvo en medio del pasillo y se sentó, mirando en mi dirección pero no exactamente a mi puerta. Era como si supiera que yo estaba observando, como si estuviera poniendo a prueba mi paciencia. Pasaron los minutos. El gato no se movía. Yo no me movía. Era un extraño punto muerto en un edificio dormido a las 3:30 de la madrugada. Finalmente, el gato se levantó y caminó, no hacia mi puerta, sino hacia el final del pasillo, donde había una ventana que daba al patio interior del edificio. Se sentó frente a la ventana y miró hacia afuera. Algo en ese momento me hizo sentir una compulsión irresistible de abrir la puerta y ver que estaba mirando el gato con tanta intensidad. Contra mi mejor juicio, giré el picaporte lo más silenciosamente posible y salí al pasillo. El gato no reaccionó a mi presencia. Seguía mirando por la ventana.
Me acerqué lentamente, mis pies descalzos fríos sobre las baldosas. Cuando llegué a su lado, miré por la ventana para ver qué captaba su atención. El patio interior estaba oscuro, iluminado solo por una única luz en el primer piso. Había contenedores de basura, algunas bicicletas encadenadas, nada fuera de lo común. Pero luego, mis ojos se ajustaron a la oscuridad y vi algo que me heló la sangre. En una de las ventanas del segundo piso, directamente opuesta a donde yo estaba, había una figura. Era difícil distinguir detalles, pero parecía ser una persona de pie, completamente inmóvil, mirando hacia arriba, hacia nosotros. No podía ver el rostro, solo la silueta oscura contra una habitación ligeramente iluminada. La figura no se movía, no hacía gestos, simplemente observaba, y de alguna manera podía sentir que me estaba mirando directamente a mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré al gato, que seguía observando la ventana con esos ojos amarillos intensos. Cuando volví a mirar la ventana del segundo piso, la figura había desaparecido. La habitación estaba vacía, o al menos aparentaba estarlo. Me quedé ahí durante varios minutos más, esperando que la figura reapareciera, pero no lo hizo. Cuando finalmente me di la vuelta para volver a mi apartamento, el gato había desaparecido. No lo había oído moverse, no había visto salir por el rabillo del ojo. Simplemente ya no estaba allí. El pasillo estaba vacío y silencioso, y de repente me sentí muy expuesto, muy vulnerable. Regresé rápidamente a mi apartamento, cerré la puerta con llave y verifiqué todas las ventanas. No pude volver a dormir esa noche. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento por la falta de sueño y una creciente obsesión con descubrir la verdad sobre el edificio, el gato y la mujer desaparecida. Volví a buscar en línea, esta vez con términos más específicos. Encontré foros de la ciudad donde la gente discutía edificios embrujados o extraños. El residencial San Marcos aparecía ocasionalmente, con comentarios vagos sobre mala energía y acontecimientos inexplicables, pero nada concreto. Decidí que necesitaba hablar con doña Mercedes, como Ramírez había sugerido. Una tarde, después del trabajo, toqué su puerta. Escuché movimiento dentro, pasos lentos acercándose. La mirilla se oscureció mientras ella me observaba. Pasó un largo momento antes de que finalmente abriera la puerta. Solo una rendija, con la cadena de seguridad todavía puesta. «¿Qué quiere?», preguntó con desconfianza. «Doña Mercedes, siento molestarla, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre el edificio, sobre el gato». Su expresión cambió, pasando de la desconfianza a algo más cercano al miedo. Le dije que no lo alimentara. ¿Lo ha alimentado? No, no lo he hecho, pero aparece todas las noches a la misma hora, y vi algo extraño la otra noche, una figura en una ventana del segundo piso. Ella cerró los ojos brevemente, como si estuviera lidiando con algún dolor interno. «Debería mudarse», dijo en voz baja, «mientras aún pueda». «¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí?». Doña Mercedes miró por encima de mi hombro, verificando que estuviéramos solos en el pasillo. Luego, con un suspiro resignado, quitó la cadena y abrió la puerta un poco más. «Entre, pero rápido». Su apartamento era como una cápsula del tiempo. Muebles de los años 70, papel tapiz desteñido con patrones florales, el olor a naftalina y té de hierbas. Las cortinas estaban casi completamente cerradas, dejando entrar solo rayos delgados de luz. Ella me indicó que me sentara en un sofá cubierto con una funda de plástico crujiente. «Hace 15 años», comenzó, sentándose en un sillón frente a mí, sus manos temblorosas descansando en su regazo. Vivía una mujer joven en su apartamento, Elena Ruiz. Era una muchacha dulce, trabajadora, siempre amable. Tenía un gato negro al que adoraba. Lo llamaba Sombra. Mi respiración se aceleró. Esto confirmaba mi sospecha sobre el apartamento. «¿Qué le pasó?». «Nadie lo sabe con certeza», dijo doña Mercedes, su voz apenas un susurro. «Pero yo sé más de lo que le dije a la policía en ese entonces». Elena estaba asustada las últimas semanas antes de desaparecer. Me lo confió una noche. Dijo que sentía que alguien la observaba constantemente, que escuchaba ruidos extraños en su apartamento por la noche. Pensó que alguien tenía una copia de su llave. ¿Investigó la policía eso? Superficialmente, respondió con amargura, sin evidencia de entrada forzada, sin signos de lucha.
Lo catalogaron como un caso de adulto desaparecido voluntariamente. Dijeron que probablemente había huido de alguna situación personal, pero yo sabía que no era así. Elena no habría dejado a Sombra. Ese gato era su vida. El gato también desapareció, dije, recordando el artículo. Doña Mercedes asintió lentamente. Eso es lo que hace que todo sea aún más extraño. Cuando la policía revisó el apartamento, todas las ventanas estaban cerradas. La puerta había estado cerrada con llave desde dentro, según el propietario que la abrió. No había forma de que el gato hubiera escapado. Y sin embargo, no estaba allí. Pero el gato está aquí ahora, dije. Lo he visto. ¿Podría ser el mismo gato después de 15 años? Ella me miró con esos ojos penetrantes. Los gatos viven 15 años, a veces más. Pero este gato no es un gato normal, joven. He vivido aquí 25 años y he visto cosas que no puedo explicar. Ese gato aparece y desaparece cuando quiere. No envejece. Y siempre está vigilando. ¿Vigilando qué? ¿O a quién? Corrigió. Después de que Elena desapareció, el apartamento estuvo vacío durante un año. Nadie quería alquilarlo. Finalmente, un hombre joven se mudó. Duró 3 meses. Dijo que no podía soportar los ruidos nocturnos, la sensación de ser observado. Luego vino una pareja. Ellos duraron 6 meses antes de romper su contrato. Dijeron que algo en el apartamento les causaba pesadillas. Después hubo otros, siempre durando poco tiempo. Usted es el primero en años que realmente intenta quedarse. Me recosté en el sofá, procesando esta información. ¿Y el gato aparecía con todos ellos? Con algunos, no con todos. Parece elegir. ¿Elegir qué? Doña Mercedes se levantó con dificultad y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar afuera. ¿A quién mostrarle la verdad?, dijo finalmente. Esa noche, mientras yacía en mi cama esperando las 3:27 a.m., pensé en las palabras de doña Mercedes. ¿Qué verdad? ¿La verdad sobre lo que le pasó a Elena? ¿Había algo en este apartamento? ¿Alguna pista que la policía había pasado por alto? Decidí que al día siguiente buscaría cualquier cosa inusual, cualquier indicio de lo que pudo haber sucedido. El despertador de las 3:25 a.m. me encontró completamente despierto. Esta vez, en lugar de esperar en la cama, me levanté y me preparé. Encendí solo una pequeña lámpara en la sala, lo suficiente para ver pero no demasiado brillante. Cuando llegaron las 3:27, el rasguño familiar en la puerta comenzó, pero no fui a la puerta de inmediato. Esperé, escuchando el patrón del rasguño. Era consistente, 3 rasguños. Pausa, 3 rasguños más. Después de varios minutos el sonido se detuvo. Luego escuché algo diferente. Pasos. No eran los pasos suaves de un gato, sino pasos humanos, lentos y deliberados. En el pasillo exterior, mi corazón comenzó a acelerarse. Me acerqué a la puerta silenciosamente y miré por la mirilla. El gato estaba allí, sentado como siempre, pero ahora no estaba solo. A cierta distancia detrás de él, en la penumbra del pasillo, había una figura. Era difícil distinguir detalles a través de la mirilla distorsionada, pero parecía ser un hombre, alto, vestido con lo que podría ser un uniforme de trabajo. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia mi puerta, o tal vez mirando al gato. No podía estar seguro. El gato giró su cabeza lentamente para mirar a la figura, y en ese momento, la figura retrocedió, alejándose hacia las escaleras hasta desaparecer en la oscuridad. El gato volvió a mirar hacia mi puerta. El mensaje era claro. Algo o alguien en este edificio no era lo que parecía. No dormí nada esa noche. Me quedé despierto, sentado en el sofá con todas las luces encendidas, escuchando cada pequeño ruido del edificio, los crujidos de las tuberías, el zumbido del refrigerador, los asentamientos nocturnos de la estructura vieja. Cada sonido parecía cargado de significado, cada sombra parecía moverse con intención propia. Al día siguiente, exhausto pero determinado, comencé mi búsqueda en el apartamento. Empecé por lo obvio: cajones, armarios, detrás de los electrodomésticos. No esperaba encontrar nada. Después de todo, el apartamento había sido limpiado y realquilado múltiples veces desde la desaparición de Elena, pero tenía que intentarlo. Fue en la cocina donde encontré algo. Estaba moviendo el refrigerador para limpiar detrás de él.
algo que probablemente no se había hecho en años por la cantidad de polvo acumulado, cuando vi algo brillar en el suelo. Era una pequeña llave, antigua, del tipo que se usaba para cerraduras viejas. Estaba cubierta de polvo y telarañas. Claramente había estado allí durante mucho tiempo. La llave tenía un número grabado en ella, S1. Examiné el apartamento buscando alguna cerradura que pudiera corresponder, pero no encontré nada. Luego recordé, en el edificio había un área de sótano que aparentemente se usaba para almacenamiento. Había visto la puerta durante mis primeros días, en el primer piso, con un letrero que decía, acceso restrito, solo personal autorizado. Esa tarde, bajé al primer piso con la llave en mi bolsillo. La puerta del sótano estaba al final de un pasillo corto, pintada de gris industrial, con esa luz fluorescente parpadeante que parecía ser estándar en todo el edificio. No había nadie alrededor. Saqué la llave y la inserté en la cerradura. Para mi sorpresa y algo de aprensión, encajó perfectamente. El mecanismo estaba rígido por falta de uso, pero con algo de esfuerzo, logré girar la llave. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el pasillo vacío. Detrás había una escalera que descendía a la oscuridad. No había interruptor de luz visible desde donde estaba. Saqué mi teléfono y activé la linterna. La luz reveló escalones de concreto cubiertos de polvo, con telarañas colgando de las paredes. El aire que subía del sótano era frío y húmedo, con un olor a moho y tiempo estancado. Descendí lentamente, cada paso haciendo eco en el espacio confinado. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo gran parte del edificio. Había cajas apiladas, muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas, tuberías expuestas en el techo bajo. La luz de mi teléfono creaba sombras danzantes que hacían que todo pareciera moverse en mi visión periférica, y entonces lo vi. Al final del sótano, sentado sobre una caja vieja, estaba el gato negro. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de mi teléfono. No parecía sorprendido de verme. Si acaso, parecía estar esperándome. Se levantó y saltó de la caja, caminando más adentro del sótano, hacia un área que no podía ver claramente. ¿Quieres que te siga?, susurré, sintiéndome ridículo hablándole a un gato. Pero el gato se detuvo y me miró por encima del hombro, exactamente como había hecho aquella primera noche en el pasillo. El mensaje era claro. Seguí al gato más profundamente en el sótano. Llegamos a una sección donde había una especie de habitación de almacenamiento separada, con paredes de concreto y una puerta de metal oxidado que estaba entreabierta. El gato se deslizó por el espacio estrecho. Empujé la puerta, que se abrió con un gemido metálico que me puso los nervios de punta. Dentro había más cajas, pero estas parecían diferentes, más personales. Había maletas viejas, algunas abiertas con ropa todavía dentro, marcos de fotos rotos, libros con las páginas amarillentas. Me arrodillé junto a una de las cajas y comencé a revisar su contenido. Había fotografías, muchas fotografías. Reconocía a algunas de las personas de los artículos de periódico que había leído, y ahí estaba ella, Elena Ruiz. Era más joven en estas fotos, sonriente, llena de vida. En muchas de las fotos estaba con el gato negro, Sombra, el mismo gato que ahora me observaba desde un rincón de la habitación. Pero eso era imposible. 15 años era mucho tiempo para un gato. Miré al animal más de cerca. Su pelaje era brillante, sin signos de edad. Sus movimientos eran ágiles, no los de un gato anciano. Era como si el tiempo no lo hubiera tocado. Seguí buscando entre las cajas. Encontré ropa, zapatos, objetos personales. Todo estaba cubierto de polvo, abandonado durante años. Y entonces, en el fondo de una maleta, encontré algo que me heló la sangre. Un diario. Era de cuero marrón, desgastado en las esquinas. Lo abrí con cuidado y leí la primera página. Diario personal de Elena Ruiz. Si lo encuentras, por favor, lee lo que pasó. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Las primeras entradas eran mundanas, registros de su día a día, quejas sobre el trabajo, anécdotas sobre Sombra, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Marzo 15. Otra vez escuché ruidos anoche, como si alguien estuviera caminando en el apartamento, pero cuando enciendo la luz, no hay nadie,
Sombra también los escucha. Se pone tenso y mira hacia el pasillo. Marzo 20. Estoy segura de que alguien ha estado entrando cuando no estoy. Las cosas están ligeramente fuera de lugar. Mi ropa ha sido movida. Encontré un cabello que no es mío en el baño. Cambié las cerraduras hoy. Marzo 25. Las cerraduras nuevas no importan. Sigue entrando. ¿Cómo? Doña Mercedes dice que estoy paranoica, pero sé lo que sé. He empezado a documentar todo. Tomé fotos de cómo dejo las cosas para poder comprobar si han sido movidas. Abril 3. Lo vi. Vi una sombra en mi habitación mientras fingía dormir. Una figura de pie junto a mi cama, solo observando. No pude moverme. Estaba paralizada de terror. Cuando finalmente grité y encendí la luz, no había nadie, pero la ventana de mi habitación estaba abierta. Yo sé que la había cerrado. Abril 8. El propietario dice que no hay evidencia de que alguien esté entrando. La policía dice lo mismo. Piensan que estoy loca, pero Sombra lo sabe. Él ve lo que yo veo. Es el único que me cree. Las entradas se volvían más frenéticas, más desesperadas. Abril 12. No puedo quedarme aquí, pero tampoco puedo irme. Si huyo nunca sabré quién era. Nunca sabré por qué me eligió. He instalado una cámara oculta. La escondí en el estante de libros. Nadie la encontrará. Abril 15. Revisé la grabación. Oh Dios. Lo vi. Sé quién es. Sé cómo está entrando. Pero no puedo decírselo a nadie sin la evidencia. Voy a confrontarlo. Voy a hacer que se detenga. Esa era la última entrada. Las páginas siguientes estaban en blanco. Miré la fecha. 16 de abril, 15 años atrás. Era el día que Elena fue reportada como desaparecida. Mi corazón latía con fuerza. Ella había descubierto quién la acosaba y había mencionado una cámara oculta. Miré al gato. ¿Tú viste lo que pasó?, pregunté. El gato me miró con esos ojos que parecían contener más inteligencia de la que debería tener un animal. Luego se levantó y caminó hacia la puerta, claramente indicando que debería seguirlo de vuelta. Subí del sótano con el diario bajo el brazo, mi mente corriendo con posibilidades. Elena había dicho que la cámara estaba en un estante de libros, pero cuando me mudé al apartamento, no había estantes de libros. Los muebles habían sido reemplazados varias veces desde entonces. La cámara, si alguna vez existió, probablemente había sido desechada hace años. Pero entonces, recordé algo. En el armario de la habitación principal, en la parte superior, había algunos objetos que parecían haber sido dejados por inquilinos anteriores. Una lámpara rota, algunas perchas viejas, y sí, una pequeña estantería desmontada. No le había prestado atención antes, asumiendo que era solo basura que nadie se había molestado en tirar. Corrí de vuelta a mi apartamento y fui directamente al armario. Arrastré la estantería afuera. Era de madera barata, con 3 estantes. La examiné cuidadosamente, buscando cualquier cosa inusual. Y entonces lo vi. En la parte posterior del estante superior, había una pequeña cámara adherida con cinta adhesiva amarillenta. Era vieja, del tipo que grababa en tarjetas SD. Con dedos temblorosos retiré la cámara. La tarjeta SD todavía estaba dentro. No tenía idea de si aún funcionaría después de tanto tiempo, pero tenía que intentarlo. Busqué mi laptop y conecté la tarjeta a través de un adaptador. Para mi asombro, la computadora la reconoció. Había un solo archivo de video, fechado el 15 de abril, 15 años atrás. Hice clic en el archivo. La imagen era granulada, en blanco y negro, mostrando la sala del apartamento desde el ángulo del estante de libros. Por un momento no pasó nada, solo una habitación vacía y silenciosa. Luego, alrededor de la marca de 3 minutos, la puerta principal se abrió lentamente. Mi respiración se detuvo. Una figura entró al apartamento. Era un hombre, vestido con lo que parecía ser un uniforme de mantenimiento. Se movía con confianza, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Caminó por el apartamento, mirando en las habitaciones, tocando cosas. Luego se sentó en el sofá y simplemente esperó. La marca de tiempo avanzó. Pasó 1 hora, 2 horas. El hombre solo estaba sentado allí esperando. Luego, alrededor de las 11:30 p.m. según la marca de tiempo, se escuchó el sonido de una llave en la puerta. Elena entró. El video no tenía audio, pero pude ver el momento de shock en su rostro cuando vio al hombre. Ella retrocedió, claramente tratando de salir, pero él se levantó rápidamente. Hubo una confrontación.
Ella señalaba hacia la puerta, claramente pidiéndole que se fuera. Él negaba con la cabeza, acercándose, y entonces apareció Sombra. El gato negro salió de la habitación y se interpuso entre Elena y el hombre, el pelaje erizado, claramente en posición defensiva. El hombre intentó patearlo, pero Sombra era rápido, esquivando y arañando. Elena usó esa distracción para correr hacia la habitación. El hombre la siguió. La cámara solo capturaba la sala, así que no pude ver lo que pasó después. Pasaron minutos angustiosos. Luego el hombre salió de la habitación, solo. Se veía agitado, su uniforme desordenado. Miró alrededor del apartamento, claramente buscando algo. Sus ojos se posaron en el estante de libros. Mi corazón se detuvo. ¿Había visto la cámara? Pero no. Estaba buscando otra cosa. Encontró un bolso, probablemente de Elena, y lo revisó. Sacó algo, tal vez sus llaves o su teléfono. No podía distinguirlo. Luego salió del apartamento, cerrando la puerta detrás de él. La grabación continuó mostrando una sala vacía durante varios minutos más, antes de que se detuviera, probablemente cuando la tarjeta se llenó. Me quedé mirando la pantalla congelada, horrorizado. Había presenciado, 15 años tarde, evidencia de lo que probablemente fue un secuestro o algo peor. Pero había un problema. No pude ver claramente el rostro del hombre. La calidad del video era demasiado pobre. El ángulo no era el correcto. Podía ver que llevaba un uniforme de mantenimiento, que era alto y de constitución media, pero eso podría describir a muchas personas. Entonces recordé algo que doña Mercedes había mencionado. Algunos de los trabajadores del edificio habían estado aquí durante décadas. Si este hombre había sido parte del personal de mantenimiento 15 años atrás, podría seguir aquí. Necesitaba saber quién trabajaba en el edificio, tanto ahora como entonces. Al día siguiente, con el pretexto de un problema con mi calentador de agua, llamé a la administración del edificio para solicitar mantenimiento. Me dijeron que enviarían a alguien esa tarde. Cuando el hombre llegó, mi corazón se aceleró. Era mayor, probablemente en sus 60, con cabello gris y una barriga prominente. Llevaba el mismo tipo de uniforme que había visto en el video. Su etiqueta con el nombre decía, Héctor, mantenimiento. ¿Problema con el calentador?, preguntó con voz ronca mientras entraba. Sí, no calienta bien. Mentí, llevándolo hacia el baño. Mientras él revisaba el calentador, que funcionaba perfectamente, intenté iniciar una conversación casual. ¿Ha trabajado aquí mucho tiempo? Demasiado, gruñó mientras manipulaba algunos controles. 22 años en este edificio. Mi pulso se aceleró. Eso significaba que había estado aquí cuando Elena desapareció. Debe haber visto muchos inquilinos ir y venir. Se enderezó mirándome con una expresión que no pude interpretar. Algunos se van, algunos se quedan. El calentador está bien. Probablemente solo necesitabas ajustar la temperatura aquí. Señaló un dial que yo sabía cómo usar. Gracias. Oye, ¿conociste a una mujer llamada Elena Ruiz? Creo que vivió aquí hace años. Su expresión cambió instantáneamente. Sus ojos se entrecerraron y su mandíbula se tensó. ¿Por qué preguntas por ella? Solo curiosidad. Vi algunos artículos viejos en línea sobre el edificio. Fue hace mucho tiempo. No sé nada al respecto. Su tono era definitivo, casi hostil. Comenzó a empacar sus herramientas rápidamente. Si eso es todo, ¿hay otros trabajadores que hayan estado aquí tanto tiempo? ¿Alguien más que pueda recordar esos tiempos? Héctor se detuvo en la puerta, su mano en el picaporte. Deja el pasado en el pasado, muchacho. Es más saludable así. Y con eso se fue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sabía que había tocado un nervio. Héctor sabía algo, o al menos sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir, pero no podía estar seguro de que fuera el hombre del video. La calidad era demasiado pobre para hacer una identificación definitiva. Necesitaba más información. Esa noche, por primera vez en semanas, el gato no apareció a las 3:27 am. Me desperté a esa hora, como mi cuerpo había sido condicionado a hacer, pero no hubo rasguño en la puerta, no hubo presencia felina en el pasillo. El silencio era de alguna manera más perturbador que las visitas nocturnas. ¿Había cumplido mi propósito? ¿El gato había dejado de necesitar guiarme? Pero 2 noches después, volvió. Esta vez, cuando miré por la mirilla, el gato no estaba solo. Había algo en el suelo junto a él,
Abrí la puerta con cuidado. Era un pedazo de tela, rasgado, con un patrón floral desvanecido. El gato lo empujó hacia mí con su pata. Luego me miró expectantemente. Recogí la tela. Era vieja, con olor a humedad. Parecía ser parte de una cortina o tal vez ropa. ¿De dónde había sacado esto el gato? Y más importante, ¿por qué me lo estaba mostrando? Miré al gato, que se había levantado y caminaba nuevamente hacia las escaleras, hacia el sótano. Otra vez no, murmuré, pero sabía que lo seguiría. El gato me estaba mostrando algo, pieza por pieza, revelando una verdad que había estado enterrada durante 15 años. Tomé mi teléfono y mi chaqueta y bajé al primer piso. La puerta del sótano estaba entreabierta, como si alguien la hubiera abierto recientemente, o como si el gato supiera cómo manipularla. Pensé con cierta histeria. Descendí las escaleras, la luz de mi teléfono cortando la oscuridad. El gato estaba esperando al pie de las escaleras. Esta vez me llevó a una sección diferente del sótano, un área que no había explorado antes. Había más cajas aquí, más viejas, cubiertas con años de polvo y telarañas. El gato se detuvo frente a una en particular. Abrí la caja. Dentro había más tela con el mismo patrón floral que el pedazo que el gato me había dado. Eran cortinas, viejas, manchadas con algo oscuro que prefería no identificar. Debajo de las cortinas, encontré más objetos. Una lámpara rota, algunos libros, un bolso. Revisé el bolso. Dentro había una identificación. Elena Ruiz. Esta era la caja con sus pertenencias. Las cosas que aparentemente la policía había revisado y luego almacenado, eventualmente olvidadas en este sótano. Pero había algo más en el fondo de la caja. Una carpeta de manila, húmeda por los años pero aún legible. La abrí y encontré documentos, reportes policiales, declaraciones de testigos, fotos de la escena. Comencé a leer, iluminando las páginas con mi teléfono. La mayoría eran cosas que ya sabía, pero una declaración llamó mi atención. Era de un vecino del segundo piso, un tal señor Vargas, quien dijo: «Vi a uno de los empleados de mantenimiento saliendo del apartamento de la señorita Ruiz muy tarde una noche, tal vez 1 o 2 semanas antes de que desapareciera. Me pareció extraño porque ella no había reportado ningún problema. Había una nota al margen escrita a mano por el oficial investigador. Verificar con administración qué empleado. Personal de mantenimiento dice que nadie fue enviado. Posible entrada no autorizada. Seguimiento pendiente. Pero aparentemente nunca hubo seguimiento. El caso se había enfriado rápidamente. Mi mente trabajaba rápido. Un empleado de mantenimiento con acceso a llaves maestras. Entrando sin autorización. Elena lo había documentado en su diario. Ella había descubierto quién era. Y luego desapareció. La conexión era obvia, pero sin evidencia concreta, sin un cuerpo, sin un sospechoso identificable en el video granulado. ¿Qué podía hacer? Miré al gato, que me observaba pacientemente. ¿Sabes dónde está ella?, pregunté en voz baja. ¿Sabes qué le pasó? El gato, por supuesto, no respondió, pero se levantó y caminó más profundo en el sótano, hacia el área más alejada donde las tuberías eran más densas y el espacio más claustrofóbico. Lo seguí, agachándome bajo las tuberías bajas. El aire aquí era más frío, más húmedo. Había un olor peculiar, difícil de describir. No exactamente desagradable, pero definitivamente fuera de lugar. El gato se detuvo frente a una sección de la pared que parecía diferente del resto. Mientras que la mayoría del sótano tenía paredes de concreto expuesto, esta área había sido cubierta con paneles de yeso en algún momento. Los paneles eran viejos, manchados con humedad, pero uno en particular parecía más nuevo que los otros, o al menos instalado en un momento diferente. Las costuras no coincidían perfectamente con los paneles circundantes. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era posible? Podría ser que... No quería completar ese pensamiento. Toqué el panel. Sonaba hueco. Busqué alrededor y encontré una barra de metal oxidada entre los escombros. La usé para hacer palanca en el borde del panel. Estaba suelto, como si nunca hubiera sido correctamente asegurado. Con algo de esfuerzo, logré arrancarlo. Detrás había un espacio vacío, una especie de hueco en la pared, y dentro de ese hueco había algo envuelto en plástico negro. No necesitaba abrirlo para saber lo que era. La forma era inconfundible. Retrocedí, tropezando, mi teléfono cayendo,
y la luz proyectando sombras locas. El gato se sentó tranquilamente junto al hueco, como si hubiera cumplido su misión. Salí corriendo del sótano, subiendo las escaleras de dos en dos, mi respiración agitada, mi mente incapaz de procesar completamente lo que acababa de ver. En el primer piso me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento, tratando de decidir qué hacer. Tenía que llamar a la policía. Había encontrado lo que probablemente eran los restos de Elena Ruiz, pero primero necesitaba evidencia del responsable. El video era algo, pero no suficiente. Necesitaba conectar los puntos de manera definitiva. Volví a mi apartamento, recuperé el diario, el video y todos los documentos que había encontrado. Los extendí en mi mesa, tratando de construir un caso coherente. Héctor. Tenía que ser Héctor. Había trabajado aquí durante 22 años, lo que significaba que estuvo aquí cuando Elena desapareció. Su reacción cuando mencioné su nombre fue reveladora. Tenía acceso a todas las áreas del edificio, incluyendo el sótano. Sabría exactamente dónde esconder algo, pero necesitaba prueba definitiva. Recordé el video. Aunque no podía ver el rostro claramente, tal vez había otros detalles identificables. Lo reproduje nuevamente, esta vez en cámara lenta, pausando en cada cuadro donde aparecía el hombre. Busqué detalles, cicatrices, tatuajes, cualquier característica distintiva, y entonces lo vi. En un cuadro donde el hombre levantaba el brazo, su manga se subía ligeramente, revelando parte de un tatuaje en su antebrazo. No podía ver el diseño completo, pero era algo allí. Al día siguiente, con una excusa sobre otro problema de mantenimiento menor, solicité nuevamente servicio. Esta vez cuando Héctor llegó, lo observé cuidadosamente. Mientras trabajaba, sus mangas estaban enrolladas, y ahí estaba, un tatuaje en su antebrazo derecho. Era un diseño tribal, desvanecido por los años. Coincidía con la ubicación de lo que había visto en el video. Interesante tatuaje, comenté casualmente. ¿Te lo hiciste hace mucho? Él se cubrió el brazo instintivamente. Hace mucho tiempo. Malas decisiones de juventud. Había algo defensivo en su tono. He estado encontrando cosas interesantes en este apartamento. Continué observando su reacción. Objetos viejos que otros inquilinos dejaron. Incluso encontré una cámara oculta vieja. Su rostro perdió color. ¿Una cámara? Sí, con video todavía en ella, de hace como 15 años. Es gracioso lo que la tecnología puede preservar, ¿verdad? Héctor dejó caer la herramienta que sostenía. Sus manos temblaban ligeramente. No sé de qué estás hablando. Creo que sí sabes. Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando. Elena Ruiz, la mujer que vivía aquí, la mujer que desapareció, se levantó abruptamente, su cara ahora roja de ira o miedo, o ambos. Necesitas dejar esto, muchacho. No sabes en qué te estás metiendo. Encontré sus restos, dije. El farol más grande de mi vida. No había visto dentro del plástico en el sótano. No estaba 100% seguro, pero su reacción me lo diría. En el sótano, detrás de un panel que tú instalaste, el silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor me miró, su expresión pasando por múltiples emociones. Shock, miedo, cálculo. Fue un accidente, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No quise. Ella no debía volver tan temprano esa noche. ¿Un accidente? Entraste a su apartamento sin permiso. La acosaste durante semanas. ¿Y cuando te confrontó qué? ¿Accidentalmente la mataste? No lo entiendes, dijo, su voz ahora desesperada. Yo la amaba. Solo quería estar cerca de ella. Pero ella me rechazó. Me llamó enfermo. Amenazó con llamar a la policía. Traté de calmarla, de explicarle, pero ella gritó, y yo. Solo intentaba hacer que se callara. No quería que los vecinos escucharan. Fue demasiado lejos. No pude detenerme. Y luego la escondiste en el sótano. Durante 15 años, dejaste que su familia viviera sin saber qué le pasó. Lágrimas corrían por su rostro ahora. No sabía qué más hacer. Estaba asustado. Pensé que con el tiempo sería más fácil, pero nunca lo fue. Cada día fue una tortura. Deberías habérselo dicho a la policía entonces. Lo sé, lo sé. Se dejó caer en mi sofá, la cabeza en sus manos. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo correcto, dije, alcanzando mi teléfono. Algo que deberías haber hecho hace 15 años. Llamé a la policía.
Mientras esperábamos su llegada, Héctor se quedó sentado en mi sofá, derrotado, ocasionalmente sollozando. No intentó huir, no intentó atacarme. Creo que en cierto modo estaba aliviado de que finalmente hubiera terminado. 15 años de llevar ese secreto habían cobrado su precio. Cuando llegó la policía, les entregué todo: el diario, el video, los documentos, y les indiqué la ubicación en el sótano. Héctor confesó todo, allí mismo en mi apartamento. Lo arrestaron, y yo di mi declaración, que tomó horas. Tuvieron que traer un equipo forense para el sótano. Confirmaron que los restos eran humanos, presumiblemente de Elena Ruiz, aunque llevaría tiempo hacer una identificación positiva a través de ADN. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia apareció en las noticias. La familia de Elena, después de 15 años de no saber, finalmente tuvo respuestas. Su madre dio una conferencia de prensa, llorando pero agradecida de finalmente poder darle a su hija un entierro apropiado. Mencionó que Elena amaba a su gato Sombra y que ella siempre había creído que algo terrible había sucedido, porque Elena nunca habría abandonado a su mascota. El edificio se llenó de periodistas y curiosos durante semanas. Los otros inquilinos me miraban con una mezcla de asombro y aprensión. Doña Mercedes vino a mi puerta una noche. Sabía que el gato te había elegido, dijo simplemente. Gracias por darle paz a Elena y a todos nosotros. Ramírez, el vecino del 405, también me buscó. Vivimos aquí todos estos años sin saber que había una tumba bajo nuestros pies, dijo con voz temblorosa. Hace que uno se pregunte qué más no sabemos. Pero la pregunta que más me atormentaba era sobre el gato. Sombra, ¿cómo había sobrevivido todos estos años? ¿Realmente era el mismo gato de Elena? Las probabilidades eran astronómicamente bajas, pero no podía negar lo que había experimentado. El gato me había guiado, deliberadamente, a través de cada paso del descubrimiento. Me había mostrado exactamente lo que necesitaba encontrar. Después de que todo se calmó, después de que los periodistas se fueron y el edificio volvió a su silencio habitual, seguí viendo al gato ocasionalmente. Ya no venía a las 3:27 am, no arañaba mi puerta. A veces lo veía en el pasillo, o en el patio interior, o sentado en la ventana mirando hacia afuera. Cuando nuestros ojos se encontraban, había un entendimiento entre nosotros, un reconocimiento. Una noche, tal vez un mes después del arresto de Héctor, el gato apareció en mi puerta por última vez. Era tarde, pero no la hora habitual. Abrí la puerta y él entró, algo que nunca había hecho antes. Caminó por mi apartamento, olisqueando, como si estuviera recordando. Luego se sentó en medio de la sala y me miró. Me senté en el suelo frente a él. ¿Eras realmente su gato?, pregunté. ¿Has estado aquí todo este tiempo, esperando que alguien descubriera la verdad? El gato parpadeó lentamente. Ese gesto que los expertos en gatos dicen es equivalente a un beso. Luego se levantó y caminó hacia mí, frotando su cabeza contra mi mano. Su pelaje era suave, cálido, completamente real. No era un fantasma, no era una alucinación, era un gato. Extraordinario en su longevidad o en su propósito, pero un gato al fin y al cabo. Se quedó conmigo durante unos minutos más, ronroneando suavemente. Luego se dirigió a la puerta. La abrí para él, y lo observé caminar por el pasillo por última vez. Al llegar a las escaleras, se detuvo y me miró una vez más, y luego descendió, sus pasos silenciosos, hasta que desapareció en las sombras. Nunca lo volví a ver después de esa noche. Pregunté a otros vecinos, pero nadie más reportó haberlo visto. Era como si, habiendo cumplido su propósito, Sombra finalmente descansara. O tal vez había encontrado otro lugar que necesitaba su vigilancia, otra injusticia que revelar. Me quedé en el apartamento 304. Muchos pensaron que estaba loco, que después de todo lo que había pasado, después de saber lo que sucedió allí, me mudaría inmediatamente. Pero de alguna manera, sentía que debía quedarme. Alguien necesitaba recordar a Elena, honrar su memoria manteniendo vivo este espacio. La administración del edificio ofreció dejarme romper el contrato sin penalización, pero rechacé la oferta. Limpié el apartamento a fondo, lo pinté, traje plantas nuevas. Hice todo lo posible para traer vida nueva al espacio. Puse una pequeña foto de Elena que su familia me dio en un rincón discreto de mi sala. No como un santuario mórbido,
sino como un recordatorio de que ella había vivido aquí, que había tenido sueños y esperanzas, que había sido una persona real cuya vida fue injustamente robada. Los otros inquilinos gradualmente se relajaron alrededor de mí. El edificio, que había albergado un secreto terrible durante tanto tiempo, parecía respirar más libremente ahora. La atmósfera opresiva que había notado al mudarme se había disipado, o tal vez solo era mi percepción, sabiendo que la verdad había sido revelada. Doña Mercedes se volvió más abierta, ocasionalmente invitándome a tomar té. Me contó más historias sobre Elena, sobre cómo era antes de que el miedo se apoderara de su vida. Era una muchacha encantadora, decía, sus ojos distantes con el recuerdo, siempre sonriendo, siempre amable. No merecía lo que le pasó. Ramírez y yo desarrollamos una amistad improbable. A veces tomábamos cerveza en su apartamento, viendo juegos de fútbol, hablando sobre cosas mundanas. Nunca mencionábamos directamente lo que había pasado, pero estaba ahí, un vínculo extraño entre nosotros. El juicio de Héctor fue rápido. Con su confesión y toda la evidencia, fue condenado a 25 años por homicidio involuntario y ocultamiento de cadáver. En la sentencia, se dirigió a la familia de Elena, disculpándose profusamente, aunque las palabras sonaban huecas después de tanto tiempo. La madre de Elena no lo miró. El padre dijo simplemente, «Que Dios tenga piedad de tu alma, porque nosotros no podemos». La historia eventualmente se desvaneció de las noticias, reemplazada por otros escándalos, otras tragedias, pero para aquellos de nosotros en el residencial San Marcos, nunca realmente desaparecería. El edificio tenía una historia ahora, una que sería contada a futuros inquilinos, susurrada en pasillos, recordada cada vez que alguien bajara al sótano. Yo continué con mi vida, trabajando, viviendo, tratando de ser normal, pero ocasionalmente, en noches tranquilas, cuando el edificio estaba silencioso y yo estaba solo con mis pensamientos, reflexionaba sobre toda la experiencia. ¿Qué eran las probabilidades de que me mudara exactamente a ese apartamento? De que encontrara exactamente las pistas correctas? ¿De que un gato me guiara a través de todo? Algunos dirían que fue coincidencia, que estaba buscando patrones donde no los había, que el gato era solo un gato, y yo había proyectado significado en sus acciones. Pero yo sabía la verdad. Había algo más en juego, algo que no podía explicarse fácilmente con lógica o razón. Sombra, fuera lo que fuera, había sido el guardián de un secreto durante 15 años. Había esperado, vigilado, hasta que llegó alguien que prestaría atención, que seguiría las pistas, que no se rendiría hasta que la verdad fuera revelada. Me había elegido no porque fuera especial o particularmente valiente, sino porque estaba en el lugar correcto en el momento correcto, o tal vez en el lugar equivocado en el momento equivocado, dependiendo de cómo se mirara. Pasaron 6 meses desde la sentencia de Héctor. El edificio había vuelto a su rutina, o al menos eso parecía, pero yo había notado algo perturbador. Nuevos inquilinos llegaban y se iban con una frecuencia alarmante. El apartamento 402, justo arriba del mío, había tenido 3 inquilinos diferentes en esos 6 meses. Cada uno se mudaba abruptamente, sin explicaciones claras. Una noche de octubre, cuando el otoño había traído un frío inusual a la ciudad, me desperté a las 3:27 am. El viejo hábito nunca me había abandonado del todo. Me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando. El edificio estaba en silencio, como siempre. Pero había algo diferente esta vez. Un olor, débil pero inconfundible, olor a humo. Me levanté rápidamente y revisé mi apartamento. No había fuego, no había humo visible, pero el olor era real, acre, como madera vieja quemándose. Abrí mi puerta para verificar el pasillo. Las luces fluorescentes parpadeaban como siempre, lanzando sombras inquietantes. El olor era más fuerte aquí, y entonces lo vi. Al final del pasillo, donde antes el gato se había sentado tantas noches, había una columna de humo negro. No, espera, no era humo, era una sombra, pero se movía de manera antinatural, serpenteando contra la pared como si tuviera vida propia. Mientras la observaba, la sombra comenzó a tomar forma, una silueta humana, pero distorsionada, elongada. Mi corazón golpeaba contra mi pecho. Esto no podía ser real. Cerré los ojos con fuerza, contando hasta 10, esperando que cuando los abriera,
la alucinación habría desaparecido. Pero cuando miré nuevamente, la sombra seguía allí, y ahora se movía hacia mí. Retrocedí hacia mi apartamento, pero algo me detuvo. Una figura pequeña y negra se materializó entre yo y la sombra. Sombra, el gato había regresado. Su pelaje estaba erizado, su espalda arqueada, emitiendo un siseo bajo y gutural que nunca había escuchado de un gato antes. Era un sonido primordial, de advertencia. La sombra se detuvo, como si el gato representara algún tipo de barrera que no podía cruzar. Los dos se enfrentaron en el pasillo silencioso. Entonces escuché algo que me heló hasta los huesos. Una voz, surgiendo de la sombra misma, áspera y fragmentada, como múltiples voces hablando al unísono. Tú revelaste lo que debía permanecer oculto. ¿Héctor? Susurré, aunque sabía que era imposible. Héctor estaba en prisión. No solo Héctor. Las voces sibilaron. Muchos secretos. En estos muros. Muchas sombras. Sombras hizo más fuerte, y la figura oscura retrocedió ligeramente, pero no se fue. En cambio, comenzó a deslizarse a lo largo de la pared, hacia las escaleras que bajaban al sótano. El gato me miró, y en ese momento, comprendí. Esto no había terminado. El secreto de Elena había sido solo uno de muchos que el edificio guardaba. No, dije en voz alta. Ya hice suficiente. Resolví el caso de Elena. Eso es todo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras sabía que no era cierto, porque en ese momento escuché algo que me llenó de terror absoluto, el sonido de una puerta abriéndose en el piso de arriba. Pasos, alguien bajando las escaleras, pero eran las 3:30 de la madrugada. Nadie debería estar despierto, nadie debería estar moviéndose. Los pasos se acercaban, lentos y deliberados. Tap, tap, tap. Con cada paso, las luces fluorescentes parpadeaban. Sombra corrió hacia las escaleras desapareciendo de mi vista. Yo debería haber vuelto a mi apartamento, cerrado la puerta, llamado a la policía. Pero en cambio, como impulsado por alguna fuerza que no podía controlar, me encontré siguiendo al gato. Las escaleras estaban más oscuras de lo normal. Algunas de las luces habían dejado de funcionar completamente. Bajé lentamente, aferrándome al pasamanos, mis pies descalzos silenciosos sobre el concreto frío. Los pasos que había escuchado se habían detenido, pero ahora oía otra cosa. Susurros. Muchas voces susurrando al mismo tiempo, tan bajo que no podía distinguir palabras individuales, solo un murmullo constante que parecía venir de las paredes mismas. Llegué al segundo piso. El pasillo se extendía en ambas direcciones, idéntico al de mi piso. Sombra estaba sentado frente a una puerta específica, el apartamento 204. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde dentro. Los susurros eran más fuertes aquí. No voy a entrar ahí, dije al gato, mi voz temblorosa. Lo que sea que esté ahí dentro no es mi problema. El gato me miró con esos ojos amarillos penetrantes, y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Habló, no con palabras, no con un sonido vocal, sino directamente en mi mente. Una voz clara y femenina que reconocí de las fotos que había visto. Ayúdalos, Daniel, como me ayudaste a mí. Retrocedí tropezando contra la pared opuesta. Elena, susurré, pero tú estás. No puedes. No soy Elena, soy lo que queda, lo que él protegió. Hay otros, Daniel, otros que necesitan ser encontrados, otros que Héctor ocultó antes de mí. Mi mente se resistía a aceptar lo que estaba escuchando. Más víctimas. Héctor mató a más personas. No todas fueron Héctor. Este edificio ha estado aquí 50 años. Muchos secretos. Muchas desapariciones. Sombra vigila. Sombra recuerda. Pero necesita a alguien vivo que pueda actuar. No puedo hacer esto, dije deslizándome por la pared hasta quedar sentado en el suelo. No soy detective. No soy cazador de fantasmas. Solo quiero vivir una vida normal. No hay nada normal en el residencial San Marcos. Nunca lo hubo. Por eso el alquiler es tan bajo. Por eso la gente no se queda. Los que sienten algo se van. Los que no sienten nada. A veces no se van nunca. ¿Qué se supone que debo hacer? La puerta del 204 se abrió completamente. La luz interior parpadeó. Sombra se levantó y entró. Después de un largo momento de vacilación lo seguí. El apartamento estaba vacío.
completamente desprovisto de muebles, pero las paredes estaban cubiertas de marcas, arañazos como si alguien hubiera tratado desesperadamente de salir, palabras garabateadas con lo que parecía ser sangre seca, aunque tan desvanecidas que apenas eran legibles. Ayuda, repetida una y otra vez, fechas, nombres, y en una esquina escrito en letra temblorosa: él viene por la noche, él tiene las llaves, no hay escapatoria. Sentí náuseas. Saqué mi teléfono y tomé fotografías de todo. Había suficiente aquí para reabrir investigaciones, para buscar más profundamente en la historia del edificio, pero una parte de mí no quería saber más. Ya había visto demasiado. Sombra estaba en el centro de la habitación vacía, mirando hacia abajo. Seguí su mirada. Había una mancha oscura en el suelo de madera, un área donde el acabado había sido removido y reemplazado, pero el color no coincidía perfectamente. Alguien había tratado de limpiar algo que había penetrado profundamente en la madera. ¿Quién vivía aquí?, pregunté al vacío, no esperando respuesta, pero la obtuve. Los susurros que había estado escuchando se volvieron más claros, formando palabras: Gabriela, Martín, Sofía, Ricardo, Isabel, nombres, 5 nombres, 5 personas. Mi respiración se volvió superficial. ¿Todos desaparecidos? ¿Todos de este edificio? Los susurros continuaron, ahora con fechas: 1998, 2001, 2006, 2008, 2011. Y luego Elena en 2008. No, espera, el año no coincidía. Elena había desaparecido en 2008, pero ese nombre en la lista también decía 2008. ¿Había 2 víctimas ese año? Un ruido súbito me hizo girar. La puerta del apartamento se cerró con un golpe. Corrí hacia ella, girando el picaporte. Cerrada. Imposible desde este lado sin llave. Golpeé la puerta. Hola, ¿hay alguien aquí adentro? Silencio. Y entonces, lentamente, el picaporte comenzó a girar desde el otro lado. La puerta se abrió una rendija. No había nadie en el pasillo. Nadie visible, al menos. Salí corriendo del apartamento con Sombra pisándome los talones. No me detuve hasta llegar a mi piso, hasta estar dentro de mi apartamento con la puerta cerrada con llave y el respaldo de una silla atascado bajo el picaporte. Me dejé caer en el sofá, temblando, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Sombra saltó junto a mí, enrollándose como cualquier gato normal, pero sus ojos permanecieron abiertos, vigilantes. Nos quedamos así hasta que el sol comenzó a salir, la luz grisácea del amanecer filtrándose por las ventanas. En los días siguientes, investigué los nombres que había escuchado. Cada uno de ellos correspondía a una persona real que había vivido en el residencial San Marcos y que había desaparecido sin dejar rastro en las fechas mencionadas. 5 personas a lo largo de 13 años, además de Elena. 6 desapariciones del mismo edificio. ¿Cómo no había nadie conectado los puntos? Pero cuando profundicé más, descubrí por qué. La mayoría había sido reportada como desaparecidos en otras ciudades, no aquí. Habían dado direcciones temporales o de familiares cuando desaparecieron. Solo una investigación muy específica cruzando datos con el edificio habría revelado la conexión, y nadie había tenido razón para hacer esa investigación hasta ahora. Presenté mi hallazgo a la policía. El detective a cargo del caso de Elena, un hombre llamado Vargas, irónico, dado que había un testigo con ese apellido en los archivos originales, tomó mi información seriamente. Organizaron una búsqueda exhaustiva del edificio, especialmente del sótano. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera había imaginado. Detrás de más paneles en el sótano, en espacios entre las paredes, bajo el piso de concreto en un área que había sido renovada años atrás. 5 cuerpos más, todos preservados por las condiciones frías y secas del sótano, todos mostrando signos de trauma violento. El edificio fue evacuado durante la investigación. Todos los residentes, incluida doña Mercedes y Ramírez, fueron reubicados temporalmente, pero Héctor, cuando fue interrogado nuevamente en prisión, negó vehementemente cualquier conocimiento de las otras víctimas. Pasó un detector de mentiras. Los investigadores le creyeron. Si no era Héctor, entonces, ¿quién? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Archivos de recursos humanos que habían sido almacenados en cajas en el edificio administrativo. Había habido otro empleado de mantenimiento antes de Héctor,
un hombre llamado Augusto Moreno, que había trabajado en el edificio desde su construcción en 1975 hasta su muerte en 2011. Muerte. Oficialmente, había muerto de un ataque cardíaco en su apartamento. Había vivido en el edificio, en el sótano, en una pequeña unidad que había sido convertida para él. Nadie había pensado que era extraño en ese momento. Era conveniente tener al personal de mantenimiento viviendo en el lugar, pero cuando los investigadores revisaron su historial, encontraron banderas rojas por todas partes. Había sido arrestado 2 veces en su juventud por acoso, aunque nunca condenado. Había sido despedido de 2 trabajos anteriores por comportamiento inapropiado hacia inquilinos femeninos. Y sin embargo, el Residencial San Marcos lo había contratado sin una verificación exhaustiva de antecedentes. La teoría del detective Vargas era escalofriante. Augusto Moreno había usado su posición y acceso durante décadas para acechar y eventualmente matar a al menos 5 personas. Cuando murió en 2011, sus crímenes murieron con él. Nadie sabía buscar porque nadie había conectado las desapariciones. Y Héctor, quien había trabajado bajo Augusto durante años, había aprendido del maestro, o tal vez había descubierto lo que Augusto estaba haciendo, y, en lugar de reportarlo, decidió continuar la tradición macabra. El edificio se convirtió en un circo mediático nuevamente. Reporteros, investigadores paranormales, curiosos mórbidos, todos querían ver el edificio de los horrores. La administración intentó cambiarle el nombre, renovarlo, pero el daño estaba hecho. El Residencial San Marcos sería siempre conocido como el lugar donde 6 personas fueron asesinadas y escondidas durante décadas. Eventualmente, la mayoría de los inquilinos decidió no regresar. Doña Mercedes encontró un lugar en una residencia para personas mayores. Ramírez se mudó al otro lado de la ciudad. El edificio quedó casi vacío, con solo algunos inquilinos obstinados o sin opciones que permanecieron. Yo fui uno de ellos. No sé por qué me quedé. Tal vez era terquedad, tal vez era un sentido de responsabilidad hacia las víctimas, o tal vez era porque sabía que Sombra seguía aquí y alguien necesitaba estar aquí para él. El gato no volvió a hablar en mi mente después de esa noche, pero lo veía regularmente, siempre vigilante, siempre observando. A veces pensaba que tal vez no era un gato en absoluto, sino algo más, algo que había tomado esa forma para poder moverse entre los mundos de los vivos y los muertos. Una noche, exactamente 1 año después de descubrir los restos de Elena, me senté en mi sala con una cerveza, mirando la foto de ella que todavía mantenía en su pequeño rincón. «Lo siento», le dije a la imagen. «Siento que tomara tanto tiempo. Siento que nadie te buscara más diligentemente». Un golpe suave en mi puerta me interrumpió. Cuando abrí, no había nadie, pero en el suelo, alguien había dejado algo. Una rosa negra. Junto a ella, las huellas casi invisibles de pequeñas patas felinas que desaparecían por el pasillo. Recogí la rosa. No tenía espinas, no tenía fragancia, simplemente era perfecta en su oscuridad. En ese momento, comprendí. Sombra no era el gato de Elena. Elena era la humana de Sombra. Él había estado aquí primero, tal vez desde que el edificio fue construido, tal vez desde antes. Era un guardián, un testigo, una fuerza que aseguraba que los secretos eventualmente fueran revelados, que la justicia eventualmente se hiciera, incluso si tomaba décadas. Y yo había sido elegido para ser su instrumento en esta generación, no porque fuera especial, sino porque era receptivo, porque había prestado atención cuando otros habrían ignorado las señales. Me quedé en el apartamento 304 durante 3 años más antes de finalmente mudarme, no porque tuviera miedo, sino porque era tiempo de seguir adelante. El edificio eventualmente fue demolido. Demasiados recuerdos oscuros, demasiada historia sangrienta. En su lugar, construyeron un parque pequeño con un monumento a las víctimas. El día de la demolición, fui a observar. Vi a Sombra sentado en la cerca perimetral, mirando cómo las excavadoras derribaban las paredes que había vigilado durante tanto tiempo. Cuando el último muro cayó, el gato me miró una vez más, y luego, como humo en el viento, simplemente dejó de estar allí. Nunca lo volví a ver, pero a veces, cuando paso por ese parque, cuando la luz es perfecta al atardecer y las sombras son largas, juraría que veo una silueta felina negra descansando bajo los árboles.
vigilando, siempre vigilando, porque algunos guardianes nunca descansan, y algunos secretos, una vez revelados, dejan marcas que el tiempo nunca puede borrar completamente. La superstición dice que un gato negro trae mala suerte, pero aprendí que a veces, solo a veces, trae algo más importante, la verdad. Y la verdad, sin importar cuán oscura, siempre es mejor que la ignorancia.